para ella y para todos los que se van conectando. Bueno, con la media sanción del proyecto de reforma laboral que obtuvo en el Senado, el gobierno ahora está a un paso de convertirlo en ley en diputados. Esto se supone que va a ser a fines de este mes. Bueno, la quita de derechos laborales es abrumadora y sin embargo la Libertad Avanza consiguió lo que los demás partidos de derecha no pudieron lograr en democracia, que es nada más y nada menos que fragmentar la unidad del movimiento obrero y abrir las puertas a una precarización del mercado laboral argentino. Causalmente, lo mismo que sucedió durante la última dictadura cívico-militar. Y justamente para hablar de todos estos temas y del futuro inmediato de la Argentina, estamos en comunicación con el antropólogo e investigador del CONICET, Alejandro Grimson, a quien le damos las buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Pablo Yumato te habla. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias por atendernos, Alejandro, como siempre, ¿eh? Gracias a usted. Bueno, a ver, ¿qué análisis haces de lo que se aprobó el jueves por la madrugada en el Senado? ¿Qué pensás que pueda pasar si se aprueba en la Cámara Baja ahora? Creo que va a ser antes de fin de mes. ¿Qué pensás que va a suceder cuando esto se termine convirtiendo en ley, si es que sucede? Mira, creo que es el síntoma de una gran derrota política, social y cultural de los movimientos nacionales y populares en Argentina, digamos, ¿no? O sea, el hecho de que un gobierno que no solo gana la elección por 56%, sino que 2 años después, salvado por el gobierno de Estados Unidos en cuestiones financieras, puede volver a ganar la elección en medio término y derrotar nuevamente a la oposición, con negociaciones con los gobernadores y con otros sectores, termina siendo logrando la aprobación de esta ley. Es una derrota muy significativa que no se puede menospreciar. O sea, yo creo que podemos dividir la dirigencia social y política de la Argentina, la dirigencia opositora o la dirigencia no oficialista, en dos partes: en aquellos que le echan la culpa a cualquiera por la aprobación de la ley, y en aquellos que están reflexionando profundamente en que sin liderazgo, sin unidad, sin programa de futuro, la derrota se va a prolongar y se va a expandir hacia otros campos que todavía están en agenda, ¿no? Como es la reforma fiscal, la reforma previsional. Vos sabés que este capítulo, hablo así también porque, bueno, yo creo que tu audiencia, todo el mundo sabe que una de las mejores frases que se dijeron, ¿no?, sobre este articulado, que es un articulado muy extenso y no hay un solo artículo a favor de los trabajadores, ¿no? Exacto. Me parece que eso sintetiza todo. Es decir, o sea, no sé, creo que si vos querés yo explico porque la ley es malísima para los trabajadores y para los argentinos, pero me parece que eso ya lo sabemos. Punto por punto, ya se saben, hay muchos ítems que uno peor que el otro, uno peor que el otro. Ahora, ¿cómo ves vos? Uno peor que el otro. Sí. No, te iba a decir, ¿cómo ves al gobierno en este contexto? Porque yo me acuerdo de haberte hecho una nota a vos apenas perdimos las elecciones y me decías, bueno, y estabas muy enojado con el gobierno del Frente de Todos porque el peronismo no podía resolver el tema de la inflación. Era una cosa constante y bueno, y la gente pide eso, exigía eso y bla, bla, bla. Bueno, perfecto. Hoy tenemos dos hechos puntuales que la verdad es algo inédito en el mundo, que es: tenemos una inflación bastante elevada, más allá de que la quieran dibujar en el INDEC, todo el mundo sabe que superó los 3 puntos, que está al borde de los 3.4%, y al mismo tiempo baja el dólar, algo que es incoherencia pura, pero sucede en la Argentina porque están apostando a ver si pueden lograr bajar la inflación, cosa que va a ser muy, muy, muy difícil que suceda. ¿Cómo ves esto? Porque la gente no noto que se esté quejando tanto de algo que tanto le exigía el peronismo y que terminó votando este mamarracho que está hoy en el poder, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo insisto con lo que te decía en aquel momento: el peronismo no gobernó la economía, y si no gobernás la economía, no gobernás. O sea, Milei, si vos tenés razón, Milei tiene alrededor de un 30-35% de inflación anual, y el peronismo terminó arriba de 200, caminando. Pero además hay otro fenómeno, que es que lamentablemente, y para mí es un hecho incomprensible,
los dirigentes peronistas en aquel momento no hablaban de inflación, pero ahora tampoco. Sí, no, claro. O sea, es una cosa insólita. Los dirigentes peronistas realmente es parte del fenómeno que estamos viviendo, sí, ¿no? claro. Que la dirigencia peronista está realmente, no sé dónde, pero no conecta con el sentir popular, evidentemente, porque si no el pueblo lo votaría, digamos. Pero vos, cuando era gobierno no hablaba de inflación, ahora sos oposición, seguís sin hablar de inflación. Es una palabra prohibida en el peronismo. Sí. ¿No? Y bueno, yo por ejemplo, claro, soy investigador, etcétera, soy antropólogo, hago ciencias sociales, para mí no es admisible destruir las estadísticas oficiales, ni en este gobierno ni en gobiernos anteriores, pero cuando lo hicieron gobiernos peronistas, muchos peronistas se quedaron callados. Claro. Para mí era un error eso, y ahora se está pagando ese error porque Milei está manipulando, renuncia a Roberto Labaña y el peronismo no tiene autoridad moral para hablar del tema, ¿me entendés? Sí, entonces, pero bueno, vos fijate cómo, así dentro de unos años, viste, vamos a hablar vos y yo, y muchas de las cosas que está haciendo Milei se van a convertir en boomerang contra Milei. ¿Por qué? Porque la ley de DNU que aprobó el peronismo diciendo que si una de las dos cámaras avala un DNU, ya el DNU es válido, claro. Ahora es la fiesta de Milei. Sí, de hecho, ¿viste? seguimos la gobernados por intervención decreto, obvio. Claro. Entonces, yo digo, ¿cuál es la estrategia política que puede modificar la situación en esta batalla de la reforma laboral y en otras batallas? Probablemente, porque en esta ya no se hizo prácticamente. Bueno, es que vos no podés simplemente oponerte, vos tenés que tener tu propuesta. Vos no podés ser, porque hay un problema con algunos temas fiscales, con algunos temas previsionales, con algunos temas de ese tipo, que vos tenés que ser muy hipócrita para decir que no hace falta rediscutirlos. Vos tenés que mostrar cómo los rediscutirías vos y cómo lograrías justicia social sin inflación. Y no sé por qué razón el peronismo decidió no tomar ese camino, y al no tomar ese camino estamos en esta situación que estamos. Bueno, vamos a meternos de lleno. Te lo iba a preguntar más tarde, pero ya es que vamos a empezar por ahí. En principio porque hasta hace medio minuto se estaban peleando a muerte entre la cámpora y el axelismo, eso por un lado, y por otro lado, hoy salió en los medios, en la política online, el peronismo, por ejemplo, votó dividido el acuerdo del Mercosur Unión Europea. O sea, por un lado, sí, ahí estaban unidos, la cámpora y el axelismo estaban en contra y el peronismo federal estaba a favor. El peronismo federal que avala la posición por la cual el peronismo debe incorporar fundamentalismos, ponele, como el de Pichetto o de Yarlora, porque si no, el peronismo va a terminar perdiendo nuevamente. Con lo cual, a ver, te estoy tirando un montón de ítems para ver si vos los podés hilvanar en algún momento, porque digo, ¿cuál es el peronismo que sería el más estratégico para poder competir con este Milei que está destruyendo la Argentina y pese a eso parece que tiene una imagen positiva que supera el 48%, por ejemplo, aún con lo que está pasando? Digo, ¿cuál es el peronismo, el verdadero peronismo? ¿Cuál sería, en términos, por lo menos en términos teóricos? Después vemos si lo logramos organizar o no. Pero en términos teóricos, ¿cómo se hilvan? Yo lo decía un poco en el editorial. Tendríamos que yo creo que es más complicado. Yo tomaría lo de la Unión Europea y Mercosur bien, como un tema complejo, difícil, que creo que no tiene que provocar divisiones de orden permanente, porque hay un hecho muy delicado que podríamos llamarlo así. Este acuerdo entre los países del Mercosur, ¿es un acuerdo de Milei o es el acuerdo de Lula? Bueno. ¿Por qué te lo pregunto? Porque Lula votó a favor y defiende el acuerdo y firmó el acuerdo y fue protagonista de la negociación. Sí, ¿no? ¿verdad? Y Milei no fue el protagonista, o sea, esta negociación venía de los gobiernos previos. Pero yo no creo que haya sido una gran negociación, creo que es muy difícil negociar con la Unión Europea, tengo muchas preguntas sobre el acuerdo, soy un gran defensor de la industria argentina, creo que hay muchos riesgos, sobre todo gobernados por Milei. O sea, creo que es muy distinto si vos estás gobernado por Lula
Pero claro, ¿qué haces vos? Vos hoy rechazás el acuerdo con la Unión Europea pensando que Milei va a gobernar siempre la Argentina, o aprobás el acuerdo de la Unión Europea pensando que un día no va a gobernar Milei. Digo, me parece que es una discusión muy difícil, no sé si el peronismo tuvo tiempo razonable para escuchar los argumentos de todos, porque fue todo en tiempos vertiginosos. Está bien, Alejandro, pero yo te lo planteaba más que nada por justamente esa división, más allá del tema en sí, que está bien como vos lo planteás. Claro. Depende, viste, quién gobierne y cuánto tiempo gobierne, y obamente, si no gobernara sé, alguien como Lula sería bárbaro. Claro. Y el Chivo Rossi votó a favor, Germán Martínez votó a favor, entonces... Exacto. Digamos, yo me siento cerca de donde votan ellos, ¿entendés? No es que también me siento cerca de Axel, también me siento cerca de... ¿Pero no te llama la atención esa disputa hasta por esos temas? Entonces digo... Sí, yo creo que en parte no fue una disputa, sino que no hubo tiempo de adquirir una posición unificada en un contexto de ausencia de conducción. Bien. Pero voy a ir al otro punto. Exacto, a eso. Creo que el punto central es ¿por qué se están peleando tal y cual en la provincia de Buenos Aires contra Axel y tal? Yo creo que básicamente se están peleando porque no hacen lo que hay que hacer. O sea, como no entendieron que lo que hay que hacer es política con mayúscula, como no entendieron que lo que hay que hacer es crear futuro y horizonte de justicia social, como no entendieron que hay que dejar de reivindicar los 12 años como si eso fuera a generar votos, porque ya no genera más votos, evidentemente, o sea, no. solamente ya está, o sea, listo, los 12 años ya es un problema de historia, viejo, si los 12 años, explícame por qué si no, la Argentina no está en otro mundo, o sea, si todo el mundo tuviera claro que los 12 años son como dicen los más oficialistas de los 12 años, pero que son todos tarados, los argentinos, no sé. O sea, me parece que hubo matices, que hubo algunos problemas, que hubo procesos distintos, que hubo desgastes muy grandes y que también hubo un gobierno del 19 al 23 que existió con todo, con el internismo brutal, que la gente lo vio, con los distintos protagonistas de ese gobierno, porque no fue un solo protagonista, eso es mentira, Sí, claro. Con las cartas de renuncia de jefe de bloque de diputados oficialistas, ¿no? Entonces, digo, hubo muchos episodios en esos 4 años donde participaron todos los grandes personajes políticos de la Argentina y del peronismo. Entonces, bueno, a la gente no le gustó ninguna de esas actuaciones, si no hubiera votado alguna, ¿me entendés lo que te quiero decir? Sí. Es muy simple. Yo lo que digo es, bueno, veamos hoy cuál es la persona, las 3 personas que pueden ser, y pongámonos a discutir ideas, pongámonos a discutir política, pongámonos a discutir lenguajes, palabras, interpelaciones, emociones que puedan conmover a la Argentina, que puedan sacar a la Argentina del letargo, pero en la medida en que la principal oposición esté fragmentada, esté dividida, esté haciendo esas peleas puntuales y personales, bueno, no hay chance, o sea, el apoyo a Milei es la derivación de la fragmentación de la oposición. Exactamente. Y de la falta de una voz con mayúscula política de la oposición. Escúchame, digo, Alejandro, si alguien quiere saber a qué me refiero, yo digo, ¿se acuerdan cuál fue la voz de Cristina durante el gobierno de Macri? Bueno, hoy nadie tiene una voz parecida a esa voz. Claro. Escúchame, a ver, otro de las aristas que sale de esta disputa que acabas de describir vos, es el nuevo peronismo. Viste que está la tendencia a pensar de que hay que incorporar a los Pichetto, a los Randazzo, a los peronistas dialoguistas que le están votando todo a este gobierno, porque si siguen del otro lado, bueno, vamos a seguir perdiendo. O sea, la disputa eterna del peronismo entre John William Cook y Perón, si querés, ¿no? ¿Qué hacemos con los traidores? ¿Qué hacemos con lo que son más de derecha que otra cosa? Pero que los podemos incorporar al espacio. ¿Qué hay que hacer hoy? O sea, porque yo te digo, la postura de la mayoría de los peronistas es no, con los traidores nada, pero sin los traidores perdemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo creo que es un punto que solo se puede empezar a discutir el día que existe un proyecto político económico que no existe. Bien. Hoy yo no conozco ningún proyecto económico del peronismo. O sea, si a mí me dicen que el proyecto económico del peronismo es volver a los 12 años, digo, bueno, listo, viven en otro país. ¿Por qué? Porque no existía vaca muerta,
porque no estaba la discusión sobre minería como está planteada en este momento, porque no estaba el industricidio que está sucediendo hoy. ¿Qué hay que hacer con la deuda externa, por ejemplo? Un punto crucial. ¿Qué hay que hacer con la deuda externa? O sea, bueno, ¿el peronismo va a discutirlo o no? Sí. Hay que discutir qué hay que hacer con la deuda externa. ¿Cuál es la reforma fiscal del peronismo? Claro. ¿Cuál es la reforma fiscal del peronismo? No existe. ¿Cuál es la reforma previsional del peronismo? No existe. Pero el peronismo tiene esta cosa. No, bueno, es un problema de voluntad política. Es mentira eso. Es decir, solo de voluntad política si tenés los recursos, pero los recursos hay que generarlos. Para generarlos hay que aumentar impuestos. ¿Qué está haciendo este gobierno? Bajar impuestos. ¿A quién le vamos a aumentar impuestos? ¿Quién le va a explicar a la gente? ¿Qué político va a decir que hay que aumentar impuestos? Porque los políticos nunca dicen que hay que aumentar impuestos, pero es la verdad. De hecho, siempre quieren quedar bien con el Estado. Claro, el Milei dice que no hay plata. No hay plata porque baja impuestos. Así de simple, claro que hay plata, pero claro, si vos vivís bajando impuestos vas a destruir al Estado, porque ¿a qué piensan, che, que las jubilaciones se pagan cómo? ¿Cómo se pagarían las jubilaciones que todos queremos? Con impuestos, hermano, a la patronal, para el trabajo, exacto. ¿entendés? Sí. Con el aporte jubilatorio que hacemos todos los trabajadores, bueno, sí, con nosotros aportamos el 11% toda nuestra vida, pero bueno, pero entonces, todo lo que se podría plantear desde el peronismo en ese sentido, que sea inclusivo para la mayoría de la gente, el empresariado o la UIA no va a querer, y si tenés que negociar con ellos es un conflicto permanente. Y entonces después te dicen siempre dictador, y siempre pasa lo mismo. Claro, sí, también esa discusión, eso que vos decís es una cosa de loco, pero pasa siempre lo mismo. Lamentablemente, yo mira, justamente ayer lo escuché a este abogado constitucionalista, si no me equivoco, él me perdonará si me equivoco, de origen radical, Domínguez, sí, que justamente estaba diciendo, se acaba de derogar el estatuto del periodista. Si lo hubiera hecho un gobierno peronista, claro, estarían diciendo que esto es Venezuela. Exacto. Y acá los periodistas están todos callados. Pero mirá cómo reprimen todas las marchas de los jubilados. Si lo hiciera un peronismo, ¿qué dirían? Esto es chavismo, no sé qué dirían, cualquier cosa. Sí. Pero es un tema, a la derecha no ¿dónde se la está la voz política? Bueno, a la derecha no se la juzga como el peronismo se lo juzga. Eso siempre. Lo que pasa es que tiene que haber una voz política con mayúscula, que retumbe en todos los rincones de la patria, que diga eso. Vos fijate que hubo, no sé, un grupo pequeño de periodistas defendiendo eso, pero digo, no hubo una voz política potente, con capacidad de hacerse escuchar, que diga qué era lo que estaba pasando y qué pasaría si eso lo aprobaba un gobierno peronista. Pero todo eso exige, al mismo tiempo, cierta honestidad sobre los propios errores, ¿entendés? Porque si no te dicen, bueno, listo, ahora te preocupa la inflación, pero no te preocupaba cuando era 5 veces más grande, ¿me entendés lo que te quiero decir? Sí, no, tenés razón que fue un error, pero justamente, o sea, acá prometieron que iba a haber inflación cero, que fue lo que prometió el Milei, que iba a haber inflación cero ya hace 8 meses, y estamos 8 meses después de la inflación cero, con inflación con el INDEC. Aparte, con una deuda externa estrepitosa. O sea, mantiene el dólar bajo con deuda. Y nos sigue, y cada vez más deuda, y al mismo tiempo. La gente tiene que entender que esto que vos describiste antes es un círculo que ya vivimos y va a ser catastrófico para el país. Exacto. O sea, pero bueno, lamentablemente, vos te acordás de las películas y de las narraciones, pues sos más joven, obviamente no lo viviste, yo era chico, pero no te creas tengo que soy algún tan recuerdo de infancia. Bueno, pero digo, La Plata Dulce, claro, y no es la primera vez. Exacto, sí, sucedió, pero es un efecto devastador, o sea, La Plata Dulce produce sobre gente inteligente la capacidad de transformar la cabeza y que empiecen a pensar estupideces y a decir imbecilidades. Sí. Y estamos en etapa de plata dulce para un sector de la clase media, media alta, que gana en dólares, ¿me entendés? Porque hacen cuentas en dólares. Entonces, cuando el dólar se va a 1.400, dicen, espectacular. Claro, compro dólares. Espectacular no, hermano, se está destruyendo el país y vos decís espectacular. Y bueno, ahí vamos. Escúchame, vas a ver cómo... estaba leyendo algo... Esas mismas personas, que vos considerabas que podían pensar distinto de vos, pero
podías respetar sus opiniones hace Exacto, 2, 3 años, ahora están diciendo estupideces. Exacto, y dentro de 2, 3 años o dentro de X tiempo van a estar diciendo lo mismo que decimos nosotros, porque todo esto va a haber estallado. Exacto, sí. Y van a estar llorando por los rincones, ¿me entendés? Porque le pusieron un plan Bonex. Es que lamentablemente es así, es increíble la historia cíclica de la Argentina, es permanente. Y por eso hoy hablaba yo de conciencia social, hablaba de decálogo de Perón, de los 10 fundamentos, los 10 derechos del peronismo en ese entonces, Claro. ¿no? 1947. Digo, fue el momento histórico de mayor conciencia social del trabajador y la trabajadora en nuestro país. ¿Qué pasó con esa conciencia social? ¿A dónde? Al demonio fue todo, porque nadie ahora... Pero eso no pasó en la Argentina, eso es global, o sea, eso en Italia fue así, en España fue así, en Francia fue así. Hay un fenómeno global que lo podemos conversar otro día, sí, pero también hay que pensarlo en esos términos, porque si no parece que es algo que pasó solo acá y no es. No, lo único que te quiero preguntar antes de terminar justamente esta charla es que describas de alguna manera, porque lo leí un poco en un texto que vos escribiste en Anfibia, como que Milei está refundando la Argentina. Cuando la termine de refundir, no de refundar, ¿cómo va a terminar la Argentina? Digo, para que la gente empiece a entender un poco hacia dónde vamos, aunque sea los que todavía tienen fe en este mamotreto. Bueno, hay que ver si ellos tuvieran éxito en todas sus políticas. Yo espero que no, porque siempre digo, ningún gobierno hace todo lo que quiere, nunca se consigue, pero siempre depende de una relación de fuerza. A este le está yendo bastante bien haciendo lo que quiere. ¿Hasta ahora? Por ahora le está yendo bastante bien con su reforma laboral. Si hay reforma previsional, olvídense. ¿Les parece baja la jubilación de hoy? Olvídenla. Obvio. Olvídense de la jubilación. Si hace la reforma fiscal, olvídense de la educación pública, la salud pública, con sus problemas que tiene hoy, pero olvídense. O sea, lo que va a haber es un Estado básicamente policial, un Estado autocrático, un Estado probablemente sin pluralismo político. Ya no hay pluralismo comunicacional. En los procesos de los gobiernos de este tipo en otros países del mundo, las tendencias es a una reducción drástica de la pluralidad política. Es cierto que la Argentina tiene una tradición desde el 83 de enorme pluralidad política, pero es cierto también que ya hay varias anulaciones efectivas de la división de poderes, en el sentido de que el decreto 7023, que es totalmente inconstitucional, la justicia falló, salvo en el caso de la reforma laboral, falló siempre a favor del decreto, como si fuera urgente, cosas que obviamente que no eran urgentes ni necesarias, y que tenían que ir al Congreso. Y entonces estamos en una situación imposible de exagerar los riesgos para la convivencia democrática de esta situación. Ayer justamente escuchaba una editorial en una radio que muchos escuchamos, de alguien que decía que no había que alarmarse, que bueno, que esto ya había pasado con el menemismo, con la corte automática, la mayoría automática de la corte, cosas por el estilo, y yo creo que están totalmente equivocados. Yo creo que acá estamos viviendo un fenómeno global inédito, por lo menos inédito desde el año 45. Claro. Antes sí, hubo un fenómeno parecido en el mundo, que fue catastrófico, ¿no? Sí, terminó de una manera característica. Estaba Hitler, por ejemplo, estaba el nazismo, estaba el fascismo. Sí, para eso me refiero, es una época de fanatismo que termina con procesos cada vez más autoritarios. Bueno, esto se le puede empezar a parecer bastante, seguimos así, claro. Claro, vos me preguntaste cómo veo el futuro, lo veo muy, muy mal, y por eso me parece fundamental reconstituir la imaginación de futuro desde la oposición, pero eso implica un proceso muy grande de renovación de estructuras, de personas, de perfiles, de nombres, de dirigentes, de ideas, de lenguaje. Hasta que la oposición no quiera hacer eso, te diría que el gobierno tiene bastante allanado el camino. Exacto, se tiene que dejar de pelear entre sí, así no queda otra. Exacto. Bueno, Alejandro, te agradezco infinitamente como siempre. Un abrazo grande. Abrazo grande, Alejandro, que estés muy bien. Bueno, ustedes lo escucharon, Alejandro Grimson, investigador del CONICET, antropólogo que estuvo aquí en La Excepción.